Algo tenía ese lugar. Cuando yo subía las escaleras, yo empezaba a sentir algo diferente en mí. Pero yo todo el tiempo me quedaba afuera. Yo me quedaba afuera y decía, yo no voy a entrar. Las experiencias más bellas que yo llegaba a pasar, afuera sentía la presencia de Dios. En la vida naces, necesitas, duermes, eres amado. Aprendes, ríes, disfrutas. Corres, aceleras, porque no hay que perder tiempo. Conoces, trabajas, creas, luego desaceleras. Disfrutas, capturas, contemplas, porque tiempo para perder ya no hay. Amas y eres amado. La vida es un viaje en el cual cada día está registrado en el libro de Dios. Cada momento, cada etapa, cada detalle diseñado, antes de que siquiera un día pasara. Un viaje sí, el viaje de mi vida. Dios les bendiga y les damos la bienvenida a otro episodio más de este programa, El Viaje de mi Vida. Como ya saben, entrevistamos aquí a los hermanos de nuestra iglesia local y también de las iglesias filiales. El propósito detrás de esto, pues, es conocer sobre las experiencias, las enseñanzas que les ha dado la vida y conocer también cómo es que Cristo alcanzó las vidas de ellos. Y estamos ansiosos de conocer el viaje de la vida de cada uno de nuestros hermanos de la iglesia local. Les saluda a su hermano en Cristo, Abraham Cortés. El día de hoy tengo el privilegio de estar sentado y tener la oportunidad de platicar con un hermano que he conocido de hace varios años atrás. Me tocó verlo de muy jovencito, más joven que lo que está ahorita todavía. Me ha tocado verlo crecer en la vida, crecer en el camino del Señor. Me ha tocado ver cómo en medio de las luchas, las pruebas, y estoy seguro que nos platicará de ello, pero me ha tocado verlo cómo ha permanecido en el camino del Señor. Para mí es un gozo, es un honor poder traer con ustedes esta conversación con mi hermano Héctor Regalado. ¿Cómo estás, bro? Bien, bro. ¿Y qué te parece si empezamos desde el comienzo? Así. Bueno, pues vamos a empezar entonces. ¿Tu nombre completo? Héctor Regalado García. Ok. ¿Regalado de parte de quién? De mi padre. ¿Y García? Pues parte de mi madre. ¿Cómo fueron tus padres contigo? Pues en sí yo recuerdo muy a mi madre, muy estricta con nosotros, pero muy trabajadora. Pues uno la miraba que se esforzaba todo el tiempo para darnos lo que ella podía a su alcance. Y pues muchas cosas más bellas de ella. Recuerdo cómo ella se tenía que salir de Michoacán como al DF, a Guadalajara, para poder trabajar. Okay. Y mirábamos todo ese esfuerzo de ella. Aunque uno está chico, pues a lo mejor no lo llega a entender. Uno quisiera un poco más de tiempo con ella, pero ella sabía los motivos o lo que ella tenía que hacer para poder arrimar un taco a nuestro hogar. A mi padre lo recuerdo también, no mucho, pero sí recuerdo pues que en veces iba por nosotros, y pasábamos tiempo con él. Nos gustaba ir a jugar fútbol. Miraba que él era muy bueno para portero y eso nos motivaba a ser como él, a jugar fútbol como él, a patear el balón como él. Y pues para mí era esos recuerdos bonitos. Quisiera volver a regresar atrás y volverlos a repetir, pero bueno, uno crece y eso va quedando como recuerdo. Claro, simplemente. Sí, muy buenas memorias. ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes? Tengo 2 hermanos, bueno, todos son, en total son 5 hermanos y una niña. Ok. Sí, son 5 hermanos y una niña. ¿Y tú qué número de hermano eres? Yo soy el segundo del mayor. Ok. Sí, soy el segundo del mayor. Y lo seguiste tú. Y luego mi hermano Víctor, y pues luego la niña. ¿Cómo recuerdas tú la relación con tus hermanos? Pues fíjate que yo recuerdo la relación con mis 2 hermanos. Bueno, en ese entonces nomás éramos 2, ya mi hermana fue la última. Pero yo recuerdo mucho una relación con mis hermanos. Nos protegíamos mucho. Éramos como te hacen, le hacemos. Pero una relación entre mis hermanos era esa, o sea, que nos queríamos. Haz de cuenta que en una ocasión, se me viene esto a la mente, en una ocasión no había agua en Michoacán, y recuerdo que esa vez no había nada de agua, y me da tristeza o me remueve mi infancia, pero eso es importante.
recuerdo que corro al refrigerador de mi casa y mi mamá vendía hielos en unos frascos así de yogur, de los que ahorita venden así. Ujú. Recuerdo que no había nada de agua, abría uno la llave para poder tomar agua y pues en sí no salía nada. Y recuerdo que como nos queríamos mucho, agarro el hielo y le digo a mi hermano, ¿sabes qué? Pues no hay agua, hay que tomarle al hielo. Y nos mojábamos nuestros labios. Y yo miraba que me gustaba mucho protegerlos. Aunque yo estaba chico, yo me gustaba proteger a ellos. O sea, no sé, podría decirte que hasta la vida podía haber dado por ellos. ¿Cuánta edad de diferencia había entre...? Bueno, entre el más chico y yo es 1 año. Okay. El otro ya es, creo que 6 años más grande que yo. El más mayor. Y el más mayor. Pero hasta esos días que yo recuerdo fue una relación muy linda con ellos. Muy, muy bella. Nos protegíamos mucho. Uno se sacaba hasta un bocado para poder comer todos. Y dices que tu hermana fue la bebé, la más chiquita. Sí, pues recuerdo muy poco a ella, no la quería. Ella lo sabe, ella sí lo ve, ella sabe, le hemos platicado. Era un celo, porque pues como éramos puros varones, al ver una niña tú sabes que te quitó así el trono, ¿verdad? Pero llegó ella a la vida y fue una sola vez que yo dije esas palabras, le dije a un tío, ¿sabes qué? Yo no la quiero esa niña, pero después sentí cómo es diferente una mujer, o sea, no es lo mismo un hombre seco a una mujer cariñosa. Y empezamos y la queremos mucho, pero ya pues ahorita ya se casó, pero era un cariño muy diferente a lo que era entre hermanos, como que había una más, no sé, algo que nos unía más a nuestra familia. Claro. Ok. ¿Dónde creciste? Crecí en Michoacán, donde yo vivo, donde soy, se llama Ajolotes. Fue donde yo crecí, donde yo me crié, donde fui a la escuela. Ahí fue mi infancia, ahí fue en sí ya como de los 10 años empecé a estar ya más establecido ahí en donde yo me crié. Ahí empecé yo, ahí empezó a crear un propósito que Dios a lo mejor lo puedo ver que Dios tenía, porque pues mi mamá me cuenta que cuando yo nací pues no daban esperanzas por mí a vivir. Fue 1 mes, estuve en la incubadora, pero ya no daban esperanzas por mí. O sea que ahora en veces puedo entender qué Dios quiere para uno a veces, y a lo mejor en ese entonces no podía entenderlo, a lo mejor he hecho un milagro o una suerte que tenía, pero no es así. Ahora puedo entender lo que Fue Dios. ¿A qué edad sales de casa? Allí viene lo triste, dijo aquel. Yo trabajaba muy chico. Empecé a trabajar en los colados, pero miraba una vida muy diferente, una vida muy dura, una vida donde no me alcanzaba el dinero, una vida donde a los 12 años yo me salgo de la escuela y no tomo la decisión a no estudiar, tomo la decisión a seguir la rumba, pero me doy cuenta de que no me alcanzaba, no podía ayudar a mi madre, ver económicamente, y a los 14 años exactamente salgo a este país. Cuando salgo a este país, pues 14 años. 14 años, llego aquí, casi iba a cumplir 15 años, o sea, estaba muy pocos meses para cumplir 15 años, muy chico, empecé a conocer a muchos aquí, me gustó, pero fue ¿Llegaste difícil. a Quito Pica directo? Sí, a Lawrence, llegué a Lawrence, 2 años viví en Lawrence. ¿Por qué a Lawrence? Bueno, allí vivía mi padre, vivían mis tíos, bueno, que todavía viven, pero en ese entonces pues no conocía a nadie aquí. Pienso que Dios ahí empezó a hacer algo, porque en vez de yo correr a otro lado, yo corro a la iglesia. Luego decidí, cuando yo llego a la iglesia, yo recuerdo mucho esas palabras del pastor, y me dice esas palabras muy, muy ciertas, y a lo mejor era una locura, lo puedo ver ahora que es una locura cuando Dios está en ti, cuando Dios te mueve a hablar de parte de Él, y se me arrima y me dice unas palabras bien, bien ciertas, nunca se me van a olvidar. Me dice, lo que yo te digo ahora, en 3 meses te van a salir estas palabras que yo te estoy diciendo. Me dio hasta como fecha. Y yo dije, ¿cómo que en 3 meses se me va a salir? El consejo que él me estaba dando era, no te metas a las pandillas. Él no conocía mi vida, de dónde yo venía, qué yo hacía, cómo yo estaba caminando en México. Y cuando él me dice a mí,
Dije yo, pues ¿quién le dijo así? En mis palabras, sin ofender, esa era mi expresión. ¿Quién le dijo? Pero a los 3 meses, exactamente a los 3 meses, recuerdo esa fecha, a los 3 meses se me vienen esas palabras. Y yo venía a la iglesia porque era motivado, o sea, algo había en mí que me motivaba a venir, pero no a tomar una relación con Dios o atar con Dios exactamente. Y empezó a cambiar ahí, empezó a haber algo diferente ya. Yo lo podía decir así, algo diferente había en mí, pero no sabía qué era. No lo entendía. No entendía qué estaba pasando. ¿Para qué venías? Creo que te entendí, querías ganar dinero, poder ayudar a la familia en México también. Pues más que nada sí venía eso, ¿sabes? El deseo de un joven, el deseo mío como joven era vestir bien. Ese era lo que yo traía. No te podría decir otra cosa porque ese era lo que yo traía. A venir a vestir bien, a tener cosas, lo que yo no tuve allá, lo que yo no pude obtener. Eso era lo que yo venía. Y el propósito era para ayudar más a mi madre, para poder sacarla o poder verla un poquito mejor. Tú deseabas todo en México. Yo deseaba todo. Y tú deseabas hasta unos tacos, tú deseabas hasta unos zapatos. Eso era lo que uno deseaba. Porque no era porque mi madre no quería, sino era porque mi madre no podía. No tenía la economía suficiente para podernos ayudar. ¿Cómo fue Estados Unidos ya cuando llegas? ¿Era lo que te imaginabas antes de venirte para acá? Pues fíjate que siempre me imaginé Estados Unidos como un lugar donde llegabas y era tranquilidad o era tener dinero al instante, tener en una semana ser a lo mejor como de mucho dinero, pero la realidad es otra. La realidad es otra porque aquí tú vienes a trabajar y echarle ganas y ya cuando andas cansado dices, no, esto no era para mí, pero esa fue lo que yo más o menos pensaba de aquí. La nieve, no, qué bonita nieve, ¿no? Ya cuando empieza el brillazo. No, esto no es para mí, pero aquí estoy todavía. Durante ese tiempo, en los primeros años acá, ¿te llegaron momentos que dijiste yo me regreso? Sí, hubo momentos donde yo dije yo ya no quiero estar aquí. En el primer año fue muy, muy, muy difícil para mí acostumbrarme a la costumbre de aquí, acostumbrarme a la comida de aquí. Era muy complicado para mí, era bien difícil. Pero al segundo año miro que me lleva a todo esto, es que esto me lleva a donde las preguntas, yo sé que vamos a llegar más allá, pero me lleva a donde ese es lo que te quiero decir, que sigue el pastor insistiéndome, ¿me entiendes? Entonces sigue como jalándome la historia para allá y dices tú, pero él ¿por qué otra vez me vuelve a decir lo mismo? Entonces, pero ahora ya no fueron unas palabras suavecitas, sino fueron unas palabras, solo los cobardes huyen. Ay. Entonces, cuando tú oyes eso, tú te quedas así como tranquilo comiéndote o analizando esas palabras. ¿Por qué? Porque es que Dios ya sabía qué tenía o qué tiene para mí. Y un 23 de noviembre, cuando cumplí 2 años, y tampoco se me olvida esa fecha porque es la fecha donde mi niño nace ahorita. Entonces ese 23 de noviembre yo iba a tomar la decisión de irme de aquí. Primero platícame, ¿estás casado? Sí, súpermente casado, feliz. ¿Cuántos años llevas de casado? Llevo 11 años, brother. Llevo 11 ¿Dónde conociste a tu esposa? Oh, esa historia fue muy linda también. Espero que la esté viendo para que se enamore más. Mándale un saludo. Un saludote ahí para ti si lo ves. Ya hasta un besote. La conocí a ella por medio de unos hermanos. Y pues ella venía a la iglesia. Entonces dentro de mi cabeza pues no cabía, era una mujer, te voy a hablar así como era antes, sí, o sea, ahorita es mi esposa, pero yo miraba que cuando yo la miraba algo diferente en esa mujer. Y dentro decía, esta mujer es algo diferente, o sea, yo lo veo algo diferente a ella y me gusta. Entonces la conocí yo en la iglesia y empecé a platicar con ella y esto y lo otro y dije yo, ojalá aquí sea yo, ¿verdad? Así quedó, pero fue algo bien bonito,
fue algo bien, bien bonito de cómo nos conocimos, pero también el noviazgo no fue algo fácil. Okay. Fue difícil. 11 años de casados, ¿cómo fueron los primeros años? Fíjate que primer y segundo año fueron muy complicados, muy difíciles para nosotros, porque son etapas que vas pasando, vas experimentando. Es que nosotros todavía cuando somos jóvenes, pues en sí no sacamos todo lo que somos nosotros. Uh-huh. Pones tu carácter cuando tú te casas a la mesa y es donde se miran los dos. Y yo así la conocí. Ella no peleábamos, lo digo de esta manera, no peleábamos, pero sí era algo difícil adaptarte tú a ella o ella a ti. Era muy complicado. Fueron bien difíciles, fueron complicados. Se llegó a hablar hasta el divorcio. Okay. Se llegó a hablar hasta el divorcio porque no, muchas cosas no sabe la iglesia, pero son cosas que uno llega a pasar, sí, y te las guardas, pero tú ves cómo Dios te ayuda, tú ves cómo Dios te sustenta, tú ves cómo Dios empieza a trabajar en ti, cómo empieza a trabajar en ella. Pero para mí los más difíciles fueron 2 años, fueron complicadísimos. Ok. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 2. Tengo 2 hijos y viene una en camino y una que partió con el Señor. Son 4. Yo siempre he dicho 4. Ok. ¿Qué edad tienen? La primera va a haber tenido 8 años. Okay. Y el segundo, que es Kevin, tiene 5 años, va para 6 años el 23 de noviembre. El Kevin. Y pues Adrielito también tiene 3 añitos y pues la niña, primeramente Dios, en enero. Tiempo de frío, a estar ahí bien dormidos a gusto. Sí. Es la que viene en camino y pues estamos contentos. Muy bien. No paran las ocurrencias de los niños, ¿no? No paran, malas del Kevin. Saludos a Kevin. Saludos al Kevin, ya anda ahí contento en la casa. Vamos a llegar a donde ya quieres llegar, donde te quiero llevar desde hace rato. Pero ya nos hablabas un poquito de tus primeros encuentros. Dices que veniste de México a Estados Unidos, recién llegadito llegas a la iglesia y en cuanto llegaste Dios empezó a enfrentarte. ¿Qué otras cosas recuerdas de esos primeros encuentros con Cristo? Pues yo recuerdo que llegaba a la iglesia y a nadie se lo he contado, pero siento que son momentos donde llegan a contarse. Recuerdo que yo llegaba allá a la iglesia a la que estaba a Nortopica. Recuerdo que ese lugar algo tenía, te lo voy a decir como yo lo miraba, algo tenía ese lugar, porque cuando yo subía las escaleras yo empezaba a sentir algo diferente en mí. Uh-huh. Llegaba y miraba a los hermanos de esas experiencias, yo llegaba y miraba a los hermanos que cómo me saludaban, cómo se expresaban conmigo, pero yo todo el tiempo me quedaba afuera. Todo el tiempo me quedaba yo afuera del culto o del servicio de la iglesia. Pues yo me quedaba afuera y decía, yo no voy a entrar. Todo el tiempo sacaba una excusa yo para poder entrar a la iglesia. Pero las experiencias más bellas que yo llegaba a pasar era que yo afuera sentía la presencia de Dios. Yo no te podría decir que en ese entonces era la presencia de Dios, porque yo no conocía. Uh-huh. Yo decía, ¿qué me está pasando? Uh-huh. Esto no es normal. Pero cuando empezaban a adorar a Dios, solito se me salían las lágrimas. Yo decía, pero esto no es normal. Esto algo está pasando. Pero yo no conocía Espíritu Santo, yo no conocía presencia de Dios, yo no conocía que Dios hablaba, yo no sabía nada, yo desconocía esas cosas, yo las desconocía totalmente, yo no sabía sabía que había un Dios, pero nunca supe que un Dios tocaba, que un Dios hablaba, pero yo sentía la presencia de Dios hasta afuera. Y allá afuera. Y allá afuera era ministrado como no te imaginas. O sea, yo tenía que correr. Yo recuerdo que yo era en la iglesia y había unas escaleras y había otras escaleras por aquel lado. Yo recuerdo que agarraba las primeras escaleras y me bajaba para este lado y empezaba a llorar. Para que no te vieran. Para que no me miraran, porque me daba vergüenza. Yo decía, porque yo no sabía que eso existía. Pues. Okay. O sea, yo decía, no, esto no es normal. ¿Yo por qué estoy llorando? Pero era algo que Dios estaba haciendo. Esas eran mis primeras experiencias cuando yo iba a esa iglesia. Yo iba, pero sentía algo y me insistían. Pero yo decía que no era mi tiempo, que no era. Ahora, ¿no entrabas y cada semana regresabas? Sí. ¿Por qué regresabas?
Porque yo quería volver a sentir lo mismo. Ok. Porque yo quería volver a sentir eso que yo sentía allí. Y yo como que yo trataba de volverme a ir a... Yo sentí una paz. Yo sentí una tranquilidad cuando alguien alababa a Dios. Yo sentí una tranquilidad cuando alguien me abrazaba. Entonces yo sentía todo eso. Entonces yo quería volver, pero no le decía a nadie. O sea, yo me comía esas experiencias yo solo, porque yo pensaba que si yo le decía a alguien, ellos me iban a decir, usted está loco, usted no está, esto ¿qué está sintiendo? Pero yo no sabía. Es que hubieras entrado y ahí adentro estaban todos. Sí, yo no sabía que ellos mismos también sentían lo mismo. Pero como yo tenía todo eso desconocido, yo trataba, pero cada semana ahí me mirabas. Me mirabas y pues empecé a conocer a hermanos, a jóvenes. Yo pensé que ahorita vamos más para allá porque... Sí, te quiero hacer una pregunta, pero antes de eso, te pregunto bien rapidito. Cuando tú llegas de México para acá y de pronto te das cuenta, porque tu papá es el que estaba yendo a la iglesia, y te das cuenta de que tu papá está yendo a la iglesia, ¿qué significó eso para ti? ¿O cómo lo viste, cómo lo recibiste esa noticia? Pues, hablando un poquito de su vida de él, mirar cómo él era antes, mirar cómo él era borracho, cómo él pues se drogaba, cómo ver que él era. Entonces tú te quedas como niño marcado de cómo es tu padre o cómo fue tu padre. Pero al tú llegar aquí o al yo llegar aquí, pues yo veo que él era diferente. O al ver que él no decía maldiciones, al ver que él te trataba diferente, al ver que él decía voy a la iglesia, al ver que él donde se juntaba no tomaba. Y todo eso marca tu vida. Ya la marcó de chico, pero vuelve a marcar tu vida esos hechos. ¿Verdad que tiene algo que ver eso? Claro. Entonces, ya al verlo y ver lo que él cambió, ver lo que él era diferente, que él corría a la iglesia, yo decía, algo está pasando aquí, algo es diferente, algo tiene que estar. Entonces yo corrí un viernes, no se me olvida tampoco, un viernes exactamente corrimos a la iglesia para allá. Y fue cuando empezó, algo ya se inyectó ahí. Claro. Como dicen muchos aquí en la iglesia, ya la semilla pero esa semilla creo que empezó a echarle agua muy pronto y empezó. ¿Cuánto tiempo duraste forcejeando con Dios? De pronto que llegabas, no querías entrar, te ibas y te escondías para... Fíjate que de allí, cuando yo llegué allí, como al año nos movimos, no sé si te acuerdas. Para acá, a la otra iglesia donde estábamos, que es la 15. Sí. Ok, creo que fueron 2 años lo que yo llegué a ir allá, un año, sí, un año. Y luego del año empezamos a movernos a esta iglesia. Pues contándole el año, yo pienso que fueron como unos 3 años, 4 años que yo forcejeé con Dios al máximo. Pienso que sí. Fue bastante. Brother. Fue bastante, me forcejeaba, yo mismo peleaba con él, porque no quería el compromiso pues con él, no quería dejar mi música, no quería dejar la música que tanto nos gustaba en aquel entonces. Entonces todo eso para mí como joven, venir desde una niñez escuchando todo eso, al querer quitarlo o al querer tu pensamiento decir vas a tener que dejar eso, porque había algo que me decía, vas a tener que dejar eso. Pero yo pensaba que a mis fuerzas. Pero todo ese transcurso fue una batalla con yo y Dios, como peleando entre yo y Dios. ¿Qué crees tú que te puchó, te motivó o que hizo más fácil el que tú tomaras la decisión de entregarte a Cristo? ¿Hubieron algunos factores, experiencias, cosas? Fíjate que la primera experiencia ya después de las experiencias que yo pasé así a solas, lo puedo decir a solas, a la experiencia que yo tuve ya con alguien que ministró mi vida, fue con un hermano de la India. Okay. A lo mejor te recuerdas ese servicio que tuvimos. Entonces ese día yo recuerdo que fui por ropa al mall y recuerdo que yo me vestía bien tumbado en cholo, así cholo. Llegué a la iglesia. Cuando yo llegué a la iglesia, alguien me dice, Dios tiene algo para ti. Y me daba miedo esas palabras, porque yo pensaba que Dios tenía, no sé, algo malo para mí, así en ese aspecto.
Pero cuando tengo esa primera experiencia con Él, con Dios, estaba yo parado atrás de la iglesia en la pared. Y cuando yo le digo a Dios, si tú existes, así le hablé, si tú existes, hazme sentir un toque. Siento un aire fuerte que me empuja. Y cuando yo abro mis ojos, yo no veo ningún ventilador al lado mío. Y me dice el hermano hindú, ven tú acá, en inglés, y el otro pues le interpretó. Empezó a ministrar mi vida. Esa fue una experiencia que no se me va a olvidar. Que fue una experiencia donde dije yo, me escuchó y me respondió al instante. Claro. Pero no quería nada con Dios todavía. Claro. No quería entregar mi corazón a Dios. Todas esas cositas te fueron empujando. Me fueron empujando a querer, pero a tener un compromiso con Él. Claro. Y ahora sí, platícanos cómo fue ese día que tú dijiste, voy a comprometerme con Dios. Después de esa experiencia que yo tuve con Dios allí, seguía yendo a la iglesia. Y recuerdo que allí fue donde llega lo que me dijo el pastor. El 23 de noviembre le dije al pastor, me voy. Y me dijo, fue cuando la palabra esa que me dijo, sí me sacudió, ya conocía un poquito más. Y de ahí para allá yo sentía algo ya en mí más fuerte. Sentía algo más en mí que ya, no sé, algo bien poderoso, algo que ya no me dejaba quieto. Yo sentía que me arrinconaba en una esquina. Me quedo sin trabajo, me quedo sin trabajo, me quedo sin dinero. Donde yo vivía tenía que estar pagando renta. Pero dentro de mí decía, hay un Dios que te puede ayudar. Hay un Dios que te puede ayudar. Yo llegaba a la iglesia así, destruido, podría decirlo así, destruido, afligido dentro de mí. Se me arrimaban los hermanos y me decían que estar a Cristo. No es mi tiempo. Yo sentía que estaba en un lugar yendo poco a poco a una esquina. Y todavía no quería porque miraba la situación, pero no quería verdaderamente reconocer quién es el que me puede ayudar. Recuerdo ese día, llego a mi banca. Cuando llego a mi banca, recuerdo, a lo mejor fue una expresión que yo hice, aviento la banca porque yo sentía la necesidad de Cristo ya. O sea, ya Dios ya ahora sí sentía la esquina, ya me sentía sin salida yo. ¿Para dónde? Entonces aviento la banca, aviento la silla a un lado y corro con un hermano que se llama Abraham Cortés, pues que eres tú. Lo conozco. Yo recuerdo que fui contigo. Apenas eso se lo dije a un hermano y le dije, yo corrí con él. Le dije, pero algo que me impresionó, que tú te soltaste a llorar. Y no te dije en ese momento nada, pero al tiempo creo que si no te recuerdas que te dije, ¿por qué habías llorado? Y tú me dijiste en ese día, tanto tiempo insistiéndote, tanto tiempo yo insistiéndote, o tanto tiempo insistiéndote los hermanos, para que tú llegaras solo. Eso para mí quebró mi vida. Sí. Entonces yo puedo ver que Dios, cuando tiene un plan contigo, no hay nadie que se meta. Él lo cumple, Él lo hace a su perfecta voluntad. Claro. Y de ahí para allá, mi vida ha sido lo mejor que puedo experimentar en este transcurso que he estado con Dios. ¿Qué cosas cambiaron después de que aceptaste a Cristo? Malas palabras, mi música. Recuerdo esa vez, mi esposa, mi novia, en ese entonces, la estaba conociendo apenas y ahí vamos, la invitaba a veces a comer. Y en una ocasión llevaba como unos 120 discos de pura música. ¿Se usaban discos en aquellos discos? Yo te digo así el nombre, pero ya no. Pero tanto así, 150 discos así, todos originales. Llego yo al lago y empiezo a aventar uno por uno al agua. Ahí están estancados, ahí están. Empieza a saltar y me dice mi esposa en ese entonces, regálamelos. Le dije, es que yo no puedo hacer esto. Yo miré ese cambio luego en mí. No malas palabras, no discos, no música. Yo tiré todo eso y hasta la fecha no escucho, pues.
Creo que esos cambios y pues muchos más, pero pienso que tú ves al instante los cambios que yo no podía, era la música. Para mí había artistas que me gustaban y eso era lo mío, pero al ver que Dios te lo cambió, que hasta a mí me daba hasta como grima o asco escuchar la música o decir malas palabras. Trataba de decir algo así, como que vergüenza me daba. Entonces yo dije algo cambió aquí, algo pasó y fue Dios el que hizo eso. ¿Hace cuántos años de eso, de que te comprometiste con el Señor? Ya me comprometí con el Señor, yo pienso que hay como unos 12 años. No me arrepiento ni poquito, brother. No me arrepiento ni por lo más difícil que he estado pasando. No me arrepiento porque he tratado en tiempos atrás de ver la situación que estás pasando y alejarte, pero me acuerdo de lo que Dios ha hecho en mí y dije, yo no lo voy a echar a perder, claro, por algo así. Y eso es lo que a mí me motiva a seguir adelante con Dios. Amén. Gloria a Dios. Quiero cerrar la plática, bro, con una sección que le llamamos preguntas y respuestas rápidas. Pero sí son rápidas. Te voy a hacer algunas preguntas y luego te voy a aventar ahí algunas palabras, unos nombres, pero dinos lo primero que se te venga a la mente. Puede ser con una palabra o unas frases, respóndenos, pero que no sea muy largo, así cortito, lo primero que se te venga a la mente, ¿ok? ¿Listo? A ver. Y son cosas sencillas, no te asustes. Suéltala que quieras. ¿Qué te hace feliz? Estar en la iglesia. ¿Ok? ¿Qué te hace enojar? Reconozco. ¿Ok? ¿Qué te gusta comer? Los camarones. ¿Hay algo que haces para desestresarte, para relajarte? Trabajar. ¿Ok? Otra vez, lo primero que venga a tu mente cuando escuchas estas palabras o estos nombres. Maribel García Lira. Mi madre. ¿Ok? Leobardo Regalado Melchor. Mi padre. ¿Ok? Ana María Lira Palmerín. Mis abuelos. ¿Ok? Trina. Mi abuela. Antonio Regalado. Mi abuelo. Ok. Va de nuevo. Y algo que se te venga a la mente cuando escuchas el nombre de Jorge. Un hermano que lo quiero mucho. Víctor. Otro hermano también que lo quiero mucho. Giovanni. También lo quiero mucho. Leobardo. También. Junior. Junior. Y Yeshua. También. Ahí te va otro. Suéltalo. Maribel. Maribel, mi hermana. Ok. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas ajolotes? Un lugar muy hermoso donde pasé mi infancia. Ok. Cuco. Un amigo que fuimos inseparables. El famoso Cuco. El famoso Cuco. José Luis, Víctor, Beto, Lupita, Memo. Amigos de la escuela donde nos poníamos a jugar fútbol y recuerdos muy bonitos con ellos. Oscar Blanca, Amaya Cordero. Una experiencia y algo bien hermoso con ella y no me arrepiento de ni poquito de tomar esa decisión con ella. Ok. Fue difícil, sí. Muy difícil los procesos. Pero Dios me ha enseñado que esa mujer ha aguantado mucho. Y no la cambio y no puedo decir de esa manera lo que yo he pasado con ella por nada. Nada. Una mujer que ha cambiado mi vida. Una mujer que siempre en las buenas y en las malas está presente. Y más que nada agradezco a Dios por esa mujer que me ha prestado para pasar el resto de mi vida con ella. Eso es lo que siento por ella y le pido a Dios siempre hasta que la muerte nos separe. Ahí es esa promesa donde yo quiero cumplirla. Amén. Amén. Última, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas el canto de amor verdadero? Cómo Dios nos amó o
lo puedo decir así, me amó sin esas condiciones, y pues trae a mi mente que tanto es su amor de Él hacia conmigo, hacia con nosotros, y pues no sé, me gusta escuchar esas frases donde Dios entregó su vida por nosotros, y pues no sé, llena mi corazón de alegría o cosas así. Ok. Última. ¿Cómo describes a esta persona, Héctor Regalado García? Pues una persona, no sé, siento que me conozco muy poco. Siento que no soy una persona mala. No soy una persona que guarda rencor. No soy una persona que le gusta hacer mal a nadie. Uh-huh. Esta persona que ves aquí no le gusta dañar a nadie. Esta persona que ves aquí le gusta quitarse los zapatos y dárselos a otro. Ese soy yo. Uh-huh. Esa persona la he encontrado al transcurso del tiempo, y aunque muchas veces mi rostro refleje otra cosa o mi forma de ser, no lo sé, no me conozco yo así, no sé, no. Muchas veces podemos decir que sí, pero yo me conozco de esta manera. Sé que si hay alguien que se atreve a decir esto así, soy capaz de dárselo. Uh-huh. Porque, no sé, así me conozco yo y así conozco a Héctor, pero en más áreas no me conozco, Uh-huh. brother. No me conozco, no sé, no conozco más a esta persona más que en varios 3 Uh-huh. puntos. Bueno, pues hermano, mil gracias por platicarnos, por compartir con nosotros el viaje de tu vida. Y gracias, de veras, fue un placer. Ya sabes que siempre es un placer poder platicar y conocer. Y esperemos también que Dios siga trabajando en la vida de ustedes, de ti y de tu familia, y siga bendiciéndoles como lo ha hecho hasta el día de hoy. Pues sí. Y pues mis hermanos, les damos las gracias a cada uno de ustedes. Espero que esta conversación haya sido de bendición para sus vidas, así como fue para mí. No se pierda el próximo episodio de su programa, El Viaje de mi Vida. Se despide de ustedes su hermano Abraham Cortés y Héctor Regalado, a sus órdenes. Y recuérdese que su testimonio es un milagro. Dios me los bendiga.